Bueno, muy bien, vamos a hablar de la célula, ¿sí? Esta unidad estructural, fisiológica y reproductora de todos los seres vivos, ¿sí? Que se compone de distintas partes, como vemos en pantalla, perdón, el núcleo, la membrana celular, el citoplasma. Bien, vamos a ir avanzando para entender un poco las características de las células. Podemos ver, ¿no? Bueno, el tamaño, la forma, cómo van variando. Y bueno, es importante entender, bueno, la estructura y la composición de las células. ¿Sí? Por un lado, la membrana, el límite, digamos, externo de la célula, y el citoplasma, ¿no? Que es la zona que contiene los órganos, los orgánulos, y el núcleo que controla la vida celular. ¿Sí? Por otro lado, la parte fisiológica, la fisiología, que son las funciones celulares, que tiene que ver con la nutrición, la relación, la reproducción. Bien, avanzamos. También vamos a ver que por su estructura se distinguen las células procariotas y las eucariotas, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poquito, entendiendo cada una de estas. ¿Sí? Las células procariotas, bueno, que se caracterizan por ser pequeñas, sin envoltura nuclear, que son simples, pocas estructuras en su interior y tienen el ADN circular. Por el otro lado, ¿sí? Bueno, acá podemos ver un poco lo que estábamos mencionando, tipos de células que podemos encontrar, ¿sí? En los seres vivos, lo acabamos de mencionar, las células procariotas, ¿sí? Que tienen el material genético ADN, que están libres en el citoplasma y solo poseen unos orgánulos llamados eh, ribosomas, ¿sí? Y es el tipo de célula que presentan las bacterias, ¿sí? Las células eucariotas, por su parte, bueno, tienen también estas características que estamos viendo en pantalla, ¿sí? El material genético ADN. Bueno, las células eucariotas, la célula eucariota, perdón, ¿sí? Son de un tipo que tienen el núcleo bien definido, ¿sí? Eh, y bueno, algunas características tienen que ver con el núcleo, ¿sí? Que alberga el ADN, los orgánulos, que incluyen el retículo endoplasmático, que es liso y rugoso, eh, también la membrana plasmática que rodea la célula y regula la entrada y salida de sustancias, eh, el citoplasma, ¿sí? Que es el medio acuoso que llena la célula en el que están suspendidos los orgánulos, la división celular, ¿sí? Que las células eucariotas se dividen a través de procesos como la mitosis o la meiosis que permiten la reproducción sexual y asexual. ¿Sí? Estas son algunas de las características que podemos ver de la célula eucariota. ¿Sí? Vamos a continuar avanzando y bueno, vamos a recordar que la célula es la unidad funcional de todo órgano viviente. ¿Sí? Te decíamos que las distinguíamos en procariotas y eucariotas. En pantalla podemos ver, bueno, por distinguirlas desde un punto de vista más fisiológico, por decirlo de alguna forma. Si la célula eucariota entonces tiene este ADN asociado a proteínas, son complejas, con organelas, ¿sí? Y tienen el núcleo definido como lo estamos viendo en la imagen de pantalla. ¿Sí? Las células eucariotas las vamos a ver por el lado animal, ¿sí? No tienen pared, no tienen plastos, tienen centriolos y vacuolas pequeñas. Y por el lado de la célula eucariotas vegetal, poseen pared, tienen plastos, son de mayor tamaño y grandes básculas. Si avanzamos, bueno, la estructura comprende la membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo y podemos ver que la membrana plasmática está formada de la siguiente manera, ¿sí?
los fosfolípidos por un lado, las proteínas, los glúcidos y el colesterol van a estar conformando esta membrana, ¿sí? Se la describe como mosaico fluido, como podemos ver en pantalla, ¿sí? Esta región hidrofílica de proteínas y una región hidrofóbica de proteínas, ¿sí? Y la bicapa de los fosfolípidos que van a estar conformando la estructura media de esta que estamos charlando. Si las proteínas de membrana pueden ser, por entonces, proteínas periféricas y proteínas integral, como estamos observando, ¿sí? Entonces tenemos las integrales y las periféricas, ¿sí? Las funciones de la membrana. Bueno, si te preguntan en el examen, en parcial, bueno, ¿cuál es la función de la membrana? Bueno, el intercambio, el reconocimiento y que tienen que ser receptores. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de intercambio, bueno, es una barrera selectiva y permite el paso de determinadas sustancias, por eso hablamos de intercambio. De receptora, bueno, porque recibe y transmite señales químicas como señales hormonales y porque justamente es una hormona receptora, ¿sí? Y también esto de reconocimiento, ya que se debe a las glicoproteínas de la cara externa, que bueno, permite, a ver si no me dejé para atrás, bueno, hacer esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Y el transporte a través de la membrana, que puede ser un transporte pasivo, activo o un transporte de masa. Avanzamos, ¿sí? Y vamos a tratar de distinguir cada uno de estos. ¿Sí? El transporte pasivo, bueno, el intercambio de moléculas a través de la membrana sin gasto de energía, y es por eso que es pasivo. Así que se puede dividir en una difusión simple o una difusión facilitada, como se puede ver en cada uno de los esquemas que tenemos por debajo de la descripción que acabamos de mencionar. Nos permite por ahí lograr entenderlo un poquito mejor. La difusión simple, entonces las sustancias que pasan deben ser, bueno, apolares. Bueno, con este formato de grabación no me deja volver para atrás, pero bueno, lo hablábamos, la difusión simple, que bueno, es este proceso por el cual las moléculas se mueven desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración en forma de un transporte pasivo, ¿sí? Entonces es una forma de transporte, lo que significa que no requiere una energía adicional, como si fuera el ATP para llevarse a cabo. Entonces algunas características que son de gradiente de concentración, que no requieren energía, que tienen movimientos aleatorios, es decir, que las moléculas se mueven de manera aleatoria, lo que resulta en una dispersión uniforme a lo largo del tiempo, ¿no? La permeabilidad selectiva, no todas las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática por difusión simple, y la velocidad de difusión, que es la velocidad que se va a dar en este proceso, y bueno, que no tienen transportadores involucrados, a diferencia de otros tipos de transportes pasivos como la difusión facilitada, que es la que tenemos en pantalla, que justamente esta difusión facilitada requiere de proteínas integradas en la membrana, y que, bueno, las sustancias son, podemos decir, proteínas transportadoras que, bueno, justamente son utilizadas de maneras específicas para ser incrustadas en la membrana celular y así mover las moléculas que no pueden cruzar fácilmente esta bicapa lipídica que hacíamos referencia al principio. Entonces esta difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo que, al igual que la difusión simple, permite el movimiento de sustancias a través de la membrana celular desde un área de mayor concentración a una de menor concentración. Sin embargo, la difusión facilitada se diferencia porque requiere la ayuda de proteínas transportadoras o canales específicos en la membrana, ¿sí? Entonces hablamos de estas proteínas transportadoras, de canales iónicos, ¿sí? Como algunas moléculas, especialmente iones,
que pasan a través de los canales iónicos que se abren en respuesta a estímulos específicos. También podemos caracterizarla por el transporte pasivo, ¿sí? Porque no requiere energía en forma de ATP, por su especificidad, ¿sí? Las proteínas transportadoras son específicas para ciertas sustancias, lo que significa que un tipo de transportador solo va a mover tipos específicos de moléculas o de iones. La regulación, ¿sí? Que tiene que ver con la actividad de las proteínas transportadoras, y la saturación en cuanto a que estos transportadores pueden alcanzar un límite conocido como justamente saturación, cuando todas las proteínas transportadoras disponibles están en uso, limitando la tasa máxima de transporte. Bien, avanzamos y bueno, acá vemos esto de ósmosis, ¿sí? Este pasaje de agua de un medio diluido a uno concentrado, ¿sí? Como podemos ver en pantalla un poco lo que estábamos describiendo recién, ¿sí? Estos movimientos que se van generando por estos espacios que van apareciendo. Entonces la dilución, que puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica, que va a depender, ¿sí? De, bueno, no sé si es hipotónica, de un medio menos concentrado a uno, en algo absoluto, si es isotónica, ambos con igual tipo de concentración, y si es hipertónica va a ser lo contrario a la hipotónica, ¿sí? Entonces existen tres tipos de diluciones, las que acabamos de mencionar: isotónicas, medio isotónico; hipotónicas, medio hipotónico; hipertónicas, medio hipertónico, ¿sí? En pantalla por ahí se tratan de ver cada una de estas tipos de diluciones. El transporte puede ser activo, ¿sí? Cuando se produce con un gasto de energía en contra del gradiente, y necesita de proteínas transportadoras. Este transporte activo podemos decir que es un proceso celular que mueve moléculas a través de la membrana celular en contra de su gradiente de concentración, es decir, de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Entonces, este proceso requiere energía, por eso es activo, y bueno, esta energía que va a ser en formato de ATP para poder funcionar. ¿Sí? Algunas características que podríamos encontrar en este transporte activo las vamos a ir mencionando, ¿sí? Para poder entenderlo mejor, ¿sí? Pero bueno, entonces decíamos, requiere de energía, a diferencia de la difusión simple, ¿sí? La difusión facilitada, el transporte activo necesita energía porque mueve sustancias en contra de su gradiente natural de concentración. Estas proteínas transportadoras específicas son utilizadas, o utiliza bombas y transportadores específicos que requieren ATP. Bueno, también puede transportar iones, como por ejemplo puede ser un ejemplo común, la bomba sodio-potasio. Bueno, la regulación celular es otra característica que permite que las células regulen su entorno interno al controlar la concentración de diversas sustancias dentro y fuera de las células. La especificidad y regulación, ¿sí? Que las proteínas involucradas en el transporte activo, bueno, van a ser altamente específicas con las sustancias que van a transportar y pueden ser reguladas, ¿sí? Entonces pueden ser, como vemos en pantalla, endocitosis o exocitosis. Si avanzamos, vamos a centrarnos en la endocitosis, y puede ser que se dé por fagocitosis, por endocitosis mediada por receptores, o por pinocitosis. Entonces, si es por fagocitosis, se incorpora una partícula sólida, ¿sí? Entonces, si es por pinocitosis, se incorpora líquido. Y
y si es por endocitosis es mediada por receptor, el material a transportar se pega, es decir, se adhiere a receptores de la membrana, como se trata de explicar en el dibujo que tenemos. Y la exocitosis entonces tiene que ver con movimiento de vesículas hacia el exterior, ¿sí? El exterior de la célula. Fíjense cómo va de adentro, ¿sí? ¿Sí? Por afuera del citoplasma hacia el exterior de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos metemos con el citoplasma, entonces, ¿sí? El citoplasma, que es este espacio comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura del núcleo, como observan acá en pantalla, si es que mi cara no los tapa. Bueno, el citoplasma es el contenido celular que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, y está constituido por sistemas de membranas, orgánulos celulares, lo van a estar conformando. Por ejemplo, si hablamos de orgánulos, bueno, dentro de los orgánulos podemos encontrar la mitocondria, que va a estar encargada de la producción de energía a través de la respiración celular, ¿sí? Donde se produce puntualmente el intercambio gaseoso. El retículo endoplasmático, que es liso y rugoso y participa de la síntesis de la proteína y lípidos. El aparato de Golgi, ¿sí? Que modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su secreción o uso dentro de la célula. Los lisosomas, ¿sí? Que contienen enzimas que digieren macromoléculas. Bueno, en fin, si vemos también otro componente del citoplasma, podemos encontrarnos con el citosol, ¿sí? Que es la parte líquida del citoplasma, que es una solución acuosa donde están disueltos los iones, proteínas, moléculas pequeñas. También podemos ver el citoesqueleto, ¿sí? Esta red de filamentos de proteínas que brindan soporte estructural a la célula y facilita el movimiento celular y el transporte de materiales dentro de la célula. Y también podemos destacar las inclusiones, que son estas partículas de reserva que pueden incluir gránulos de lípidos, cristales, pigmentos, entre otros, ¿sí? El citoplasma, bueno, va a jugar un papel muy importante, que es crucial para el ambiente interno de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que está formado por filamentos proteicos responsables de formar de la forma celular y facilita el movimiento celular, ¿sí? Microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios son los que van a estar en este espacio, ¿sí? Y también tenemos el sistema de endomembranas, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver un poco, lo estuvimos mencionando recién, ¿sí? La membrana nuclear, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y las vesículas. El retículo endoplasmático entonces forma una pared de sacos aplanados. En otras palabras, el retículo endoplasmático es un sistema de membrana interconectadas dentro de las células eucariotas que juegan, bueno, distintas funciones en cuanto a lo celular, y bueno, se dividen en dos tipos importantes, que tienen que ver con el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿sí? El rugoso, bueno, tiene una relación con la síntesis de proteínas y bueno, también trabaja para que las proteínas producidas allí bueno, sean destinadas para ser secretadas fuera de la célula y puedan integrarse en la membrana celular o ser utilizadas en orgánulos específicos como los lisosomas. El retículo endoplasmático liso, ¿sí? Está involucrado en la síntesis de lípidos, incluyendo fosfolípidos, colesterol, que son esenciales para la construcción y mantenimiento de membranas celulares.
Bueno, retículo endoplasmático, entonces liso y rugoso, ¿sí? Como vemos en pantalla se puede tratar de visualizar cómo es cada uno de ellos. El retículo endoplasmático rugoso, bueno, entonces tiene unido ribosomas, el lugar de síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que tiene esta función donde va a sintetizar lípidos o a depositar calcio, como mencionamos hace un ratito, ¿sí? Por otro lado tenemos el complejo de Golgi, ¿sí? Que son estos sacos membranosos conectados entre sí. El complejo de Golgi, también conocido como el aparato de Golgi, bueno, es un orgánulo esencial en las células eucariotas que desempeña un papel central en el procesamiento y la distribución de proteínas y lípidos que son sintetizados en el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces modifica, bueno, tiene una función en la modificación de proteínas y lípidos, en la clasificación y enrutamiento, es decir, que dirige proteínas y lípidos a sus destinos finales. Y bueno, como vemos acá en pantalla, sí, también va a tener una relación con los lisosomas, así que los lisosomas se originan en lo que es el aparato de Golgi y los lisosomas contienen enzimas que van a ser enzimas digestivas. Por otro lado, los ribosomas, ¿sí? Lugar de ensamble de aminoácidos para la síntesis de proteínas. Estos ribosomas también son orgánulos esenciales en la vida celular y también tienen esta responsabilidad de sintetizar proteínas, ¿sí? Los ribosomas, bueno, están compuestos por subunidades, una grande, una pequeña, que están formadas por ARN y proteínas, ¿sí? En las células eucariotas, los ribosomas pueden encontrarse en el citoplasma o ser adheridos al retículo endoplasmático rugoso, y en las procariotas están dispersos en el citoplasma. Si avanzamos, entonces podemos ver, ¿sí?, que los ribosomas tienen un tamaño tan pequeño que solo son visibles al microscopio electrónico, y su nombre se debe a la riqueza en ARN que los componentes que los compone junto a las proteínas. Perdón. Y son, bueno, encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que poseen desde el ADN transmitido por el ARN. Bien, ya pasamos entonces a la mitocondria, ¿sí? Organelas localizadas en el citoplasma. Ahí podemos ver dónde está la mitocondria, ¿sí? La mitocondria que posee en su interior el ADN circular, el ARN y los ribosomas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la mitocondria, que son orgánulos de forma esférica, ovalada o ramificada, de tamaño similar a muchas bacterias, y su función consiste en proporcionar la energía suficiente para mantener la vida de la célula, ya que sintetizan el ATP y están limitadas por dos membranas, la interior de las cuales están plegadas hacia adentro en forma de cresta y de túbulos, como se pueden ver en los esquemas, ¿sí? El metabolismo, ¿sí?, tiene que ver con las reacciones químicas que ocurren en la célula, que son catalizadas por enzimas. Podemos ver entonces, como estamos distinguiendo en pantalla, el catabolismo, ¿sí?, que es esta degradación de moléculas con producción de energía, y el anabolismo, que tiene que ver con esta síntesis de moléculas, como decía, que tiene que ver con este conjunto de procesos metabólicos que construyen moléculas complejas a partir de moléculas más simples,
bueno, que buscan también sintetizar proteínas durante este procedimiento, ¿sí? Entonces los aminoácidos se unen para formar proteínas que son cruciales para numerosas funciones como la estructura celular, el transporte de moléculas y el transporte de enzimas. Bien, avanzamos, ¿sí? Y nos metemos con el núcleo, ¿sí? Centro de control celular, que bueno, tiene que ver con el crecimiento, la reproducción y la transmisión de información genética. Entonces podemos ver que el núcleo es el orgánulo principal de la célula por ser el portador de material genético. ¿Sí? Está formado por membrana nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo, ¿sí? De aspecto esférico, y su tamaño es proporcional al de la célula. Entonces, en interfaces se distingue que te involucra este aspecto nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. La envoltura nuclear, ¿sí? Que tiene esta membrana concéntricas y porosas, como vemos en pantalla, y el nucleoplasma, que es este medio interno del núcleo. El nucleolo, ¿sí? Tiene una estructura esférica sin membrana y está formado por ADN ribosómico, proteínas y ARNR. ¿Sí? La cromatina, ¿sí? Que es este filamento de ADN enrollado en proteínas, que bueno, tiene que ver con esta estructura en la que se organiza el ADN en el núcleo de las células eucariotas, ¿sí? Entonces la cromatina es fundamental para podemos decir, empaquetar el ADN de manera eficiente para que pueda entrar dentro del núcleo, al mismo tiempo que permite el acceso a la información genética cuando esta es necesaria. Después, bueno, los cromosomas, que son estas estructuras que aparecen durante la división del núcleo, ¿sí? Los cromosomas podemos entonces decir que bueno, son su terminología significa cuerpos coloreados por la intensidad con la que fijan determinados colorantes al ser tenidos para poder ser observados al microscopio, y son bueno, un componente del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división, ya sea por meiosis o por meiosis. Tiene una estructura filiforme, en forma de cadena lineal, bueno, lo habrán visto. Bien, avanzamos con el tema de los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas contienen el ácido nucleico, específicamente el ADN, que es el material genético de las células, ¿sí? Los cromosomas, bueno, entonces son estructuras organizadas compuestas por ADN y proteínas llamadas histonas, y que ayudan a empaquetar y gestionar el ADN dentro del núcleo celular. Bueno, entonces los cromosomas vemos que portan los factores hereditarios, que son estos genes que poseemos por ser seres humanos, y el elemento característico del cromosoma es que bueno, como vemos en pantalla, ¿no? Distinguimos esto de que es centrómero, es decir, que es la región del cromosoma donde las dos cromatidas están más estrechamente unidas. Cuando hablamos entonces de cromativa, hablamos que durante la replicación del ADN cada cromosoma se duplica y se compone con dos cromatidas idénticas que están conectadas por un centrómero. También podemos destacar que el cromosoma es telómero, ¿sí? O que son telómeros, ¿sí? Porque son
regiones, estas son regiones, digamos, de secuencias repetitivas de ADN en los extremos de los cromosomas que protegen a los cromosomas de cualquier tipo de daño que se les quiera ocasionar. Y también tenemos los brazos del cromosoma, porque bueno, vemos que como vemos en pantalla, los cromosomas se dividen en brazos por el centro. Los brazos más largos se denominan Q y los más cortos se denominan P, ¿sí? Si avanzamos, entonces podemos ver que el dogma central de la biología molecular describe el flujo de información genética dentro de una célula y cómo esta información se transmite para formar proteínas. Entonces vemos, ¿sí?, que esta replicación de ADN es el proceso por el cual el ADN se duplica antes de la división celular. Aparece entonces la transcripción, ¿sí?, que es el proceso mediante el cual la información genética almacenada en el ADN se transcribe a el ARN, ¿sí?, que sería el mensajero ARNM. Y bueno, esta traducción que terminaría siendo el proceso por el cual la secuencia de bases de ARNM se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Entonces el ARNM se transporta al ribosoma, donde los codones del ARNM son leídos en grupos de 3 bases y cada codón especifica un aminoácido particular que es traído al ribosoma por el ARN de transferencia, y los aminoácidos son entonces unidos entre sí para formar una cadena polipeptídica que se pliega en una proteína funcional. Entonces, en palabras sencillas, por ahí podríamos decir que este dogma de la biología tiene que ver básicamente con cómo una célula usa la información genética para funcionar y mantenerse viva. Entonces, si hablamos de la replicación del ADN, ¿sí?, queremos decir que es como hacer una copia exacta de un libro de instrucciones. Esto es necesario para que cuando la célula se divida, cada célula tenga su propio libro de instrucciones completas. Si hablamos de la transcripción, podemos decir entonces que es como copiar una receta específica de un libro de instrucciones para hacer algo específico, como si fuera una proteína. Y esta traducción que dijimos, ¿sí?, es el paso con el que se sigue la receta para realmente hacer esa proteína, ¿sí?, ya como un producto final. ¿Sí? En resumen, es como la información del ADN se copia y se usa para hacer proteínas que son esenciales para que la célula funcione correctamente. Así que, bueno, acá vemos cómo esto que estábamos mencionando, que estábamos contando, va ejemplificándose en pantalla. Bien. La replicación, el ADN, ¿sí?, la transcripción, el ARNM, el ribosoma, ¿sí?, la traducción y la replicación como este proceso por el cual se copian la doble hélice de ADN. ¿Sí? La transcripción, este proceso de síntesis de ARN a partir del ADN, y la transcripción que genera ARNM, ARNT y ARNR. ¿Sí? La traducción, este proceso de síntesis de proteínas que tiene que ver con los tripletes de ARNM y cómo se relacionan con el tipo de aminoácidos, ¿sí? Un poco lo que estuvimos explicando recién.
Y en cuanto al ciclo celular, vamos a decir que la vida de la célula consta de dos etapas, ¿sí? Por un lado la interfase y por otro lado la división. La división celular es lo que tiene que ver con mitosis y meiosis. La interfase, por su lado, ¿sí? Podemos ver cómo se observa el nucleolo, la cromatina aparece dispersa y la envoltura nuclear está intacta. Y la mitosis, vemos cómo se conserva el número de cromosomas cuando se produce este proceso de división celular, mientras que en la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas y precede a la formación de gametos. Entonces la meiosis tiene una división 1 y una división 2, que cada una consta de sus propias fases